tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este resumen de fin de año que hemos preparado para todos ustedes junto a nuestro equipo de producción con temas relacionados sobre las fallas del Fondo Monetario Internacional en varios países del mundo. Les presento el titular. En el transcurso del año 2019, en varios países de la región de Europa, Asia y África, se registraron manifestaciones populares contra las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Los préstamos adquiridos por los gobiernos, más que brindar soluciones, desencadenaron crisis en las economías de los países y también incrementaron la desigualdad social. En la presente edición vamos a analizar todos estos casos. Las recetas que ofrece el Fondo Monetario Internacional mediante su cartera de créditos a los países endeudados no tienen como meta principal desarrollar el aparato industrial. La labor del préstamo parece estar encaminada a poner a las naciones al servicio de empresas extranjeras y violentar la soberanía económica. Comenzamos así a repasar los efectos negativos del Fondo Monetario Internacional en el caso de Argentina. La crisis del 2001 en Argentina es un reiterado ejemplo de que las recetas del Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica pueden terminar de la peor manera. Tras la década menemista, a finales de los años 90, la situación financiera y los problemas del endeudamiento externo se tornaron insostenibles para el gobierno de Fernando de la Rúa. Tal situación llevó a de la Rúa a solicitar una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional en junio de 2001. Las medidas de ajuste exigidas por el organismo provocaron el llamado corralito, que implicó una restricción bancaria para el retiro del dinero en efectivo. A pesar de haber dejado un pésimo recuerdo, el Fondo Monetario Internacional volvió a intervenir en la economía argentina por pedido del gobierno de Mauricio Macri, que en 2018 accedió a un crédito stand-by por $57.000 millones. Esto condujo a un fuerte ajuste fiscal, así como un descontrol inflacionario. En pocos meses, Argentina se transformó en el país más comprometido de la región, con obligaciones de pago que representan 80% del Producto Interno Bruto. La medida condujo a la destrucción del aparato industrial, provocó recesión económica, la pérdida de miles de empleos y un aumento de la pobreza del 35,4%. Hay una investigación que realizó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que dejó en evidencia los préstamos del Fondo Monetario Internacional, así como sus previsiones, cómo han resultado erradas. Vamos a ver de qué se trata. El Fondo Monetario Internacional había pronosticado que Argentina iba a crecer 3,7% en el año 2001. Y finalmente, en ese mismo año, la economía del país se contrajo 4,4%. Años después, el organismo falló sus previsiones económicas para este país, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, quien se comprometió con atraer una lluvia de inversiones que nunca llegaron. Durante el año 2016, el Fondo Monetario Internacional creía que el Producto Interno Bruto argentino decrecería un 0,7%, pero el valor real fue de menos 2,1%. Según el CELAC, en el año 2018, nuevamente hubo errores importantes en las previsiones de crecimiento de Argentina, tanto del FMI como del gobierno. Durante ese año, la administración de Cambiemos calculó que el Producto Interno Bruto iba a crecer 3,5% y el Fondo Monetario Internacional lo dejó en 2,5%, pero el valor real fue de menos 3,5%. Por otra parte, en 2018 la variación en subida de los precios triplicó la estimación del gobierno y del Fondo Monetario Internacional, ya que la inflación se ubicó en 47,6% y no como habían pronosticado en 15,7% y 16,7%, Cambiemos y el organismo financiero.
Ahora el nuevo gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza en el Poder Ejecutivo, debe afrontar los siguientes retos en los ámbitos sociales y económicos. En primer lugar, hay el vencimiento de deudas que hasta julio de 2019 totalizaban 337.000 millones de dólares, mientras que en 2015 el monto era de 240.000 millones. Se tiene previsto que el gobierno deba cancelar 33.000 millones de dólares en 2020. También debe trabajar para detener la fuga de capitales, que durante la era macrista llegó a 80.000 millones de dólares. En materia social se deben aglutinar esfuerzos para minimizar la tasa de indigencia que afecta a 3.1 millones de argentinos y contener la suba de precios que hasta noviembre de 2019 acumulaba un 54.5% interanual. En la región latinoamericana, otro país que resultó impactado por las experiencias del Fondo Monetario Internacional fue el Ecuador. El gobierno dirigido por el mandatario Lenín Moreno, anunció la adquisición de un crédito por más de 10.000 millones con diversos organismos financieros, de los cuales 4.200 fueron pedidos al Fondo Monetario Internacional. A comienzos de octubre de 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció medidas para reducir el gasto público, así como reformas económicas conocidas como el paquetazo. Entre las medidas figuraron aumentos en la gasolina extra y el diésel en un 120%, lo que en la práctica significaba la eliminación de subsidios a los carburantes. También se anunciaron reformas de flexibilización en el sector público, mediante la reducción del personal o el pago de un 20% menos de remuneración para contratos ocasionales, y se redujo el periodo vacacional. Además del alza de los combustibles, fueron eliminados aranceles para la compra de equipos, maquinarias y materias primas, tanto agrícola como industriales, y para la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras. Asimismo, se planteó la reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas de grandes capitales, una medida criticada por economistas, ya que pone en una encrucijada la dinámica de consumo interno del país. Todas las disposiciones fueron parte del acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, tras el crédito por 4.200 millones de dólares. En julio de este año, durante la primera revisión del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Ecuador, se había revelado un lento cumplimiento de las metas fiscales para los préstamos. Frente a ello, el organismo flexibilizó las medidas a Ecuador. El Fondo Monetario Internacional relajó las metas sobre el gasto del gobierno en salarios, bienes y servicios. En 2018, la masa salarial del país rondó los 10.672 millones de dólares, pero para 2019 y 2020 se contemplaron recortes por 10.412 millones de dólares y por 9.858 millones de dólares respectivamente. En bienes y servicios, se esperaba una baja de 6.183 millones de dólares en 2018 a 5.000 millones en 2019, pero ahora se establece la baja a 5.299 millones de dólares. Sin embargo, en opinión del editor del análisis semanal Alberto Acosta Burneo, el cambio en las metas del Fondo Monetario Internacional evidencia que el proceso de ajuste no se está haciendo a la velocidad esperada, y por eso el organismo le da al país más tiempo para cumplirlas. Sin embargo, el vocero había pronosticado medidas de presión del Fondo Monetario Internacional para hacer que el país cumpliera con los ajustes. Y sin embargo, no todo salió como se esperaba el gobierno de Quito por los siguientes resultados. En el mes de octubre se desataron protestas en todo el país contra el paquete de medidas del gobierno. La fuerte represión de las fuerzas de seguridad del Estado dejaron como saldo 8 personas asesinadas, 1.340 heridos y 1.192 detenidos en 14 días de protestas. Las acciones de calle culminaron con la presión popular que condujo al gobierno a solo derogar el decreto 883, donde se suspendió el aumento de los combustibles, pero se dejó la otra serie de medidas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional. En noviembre, el gobierno de Lenín Moreno aún insistía en la aprobación del nuevo proyecto de ley económico con el argumento de generar un mejor escenario para el emprendimiento y la producción. Igualmente, el instrumento estaba dirigido
al tema tributario. Establecemos nuestra primera pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre las fallas del Fondo Monetario Internacional en otros países de la región. La República de Haití en el Caribe figura en la lista de países de la región que no logra obtener buenos resultados con los préstamos del Fondo Monetario Internacional y muestra las graves secuelas del sistema neoliberal. Vamos a ver de qué se trata. En julio de 2018, Haití fue escenario de protestas en rechazo al aumento de los precios de la gasolina, el petróleo y el querosén, una medida acordada en febrero de ese año entre el gobierno y el órgano crediticio. La deuda de Haití con el Fondo Monetario Internacional se dio tras el terremoto de 2010, que dejó más de 222.000 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales por 7.900 millones de dólares. El monto del préstamo fue de 114 millones de dólares y debía empezar a ser reembolsado tras un periodo de 5 años y medio. Ante la protesta popular, la medida fue revertida y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares. En marzo de 2019, el Fondo Monetario Internacional ofreció nuevamente al país otro préstamo por 229 millones de dólares para supuestamente mejorar la protección social de la población. Los desembolsos de esa línea se realizarán a lo largo de 3 años bajo la condición de que Haití tenga rigor presupuestal. Ahora bien, a lo largo de 2019, en Haití también se desarrollaron protestas antigubernamentales y contra las prácticas del sistema neoliberal que han dejado profundas secuelas en su economía y también en la vida de la población. Durante todo el 2019, una cadena de manifestaciones itinerantes se registraron en Haití, teniendo la común característica el rechazo a las medidas económicas implementadas por el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo estadounidense. De acuerdo al Banco Mundial, Haití es el segundo país más desigual del planeta, solo superado por Sudáfrica. En la nación caribeña, el 20% más rico posee el 64% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre tiene menos del 1%. Asimismo, el 80% de la población está por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 70% está desempleado. A esto se suma el 80% de los centros docentes, que se encuentran en manos de privados, y la salud posee cifras similares, por lo que el acceso a estos servicios universales resulta inalcanzable para millones de personas. En medio del cuadro desigual, el pueblo tomó las calles y la respuesta gubernamental ha sido una represión brutal, que hasta noviembre sumaba entre 42 personas, asesinados, encarcelados y heridos. Y en mayo de este mismo año, el gobierno de Honduras llegó a un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional. En los próximos 2 años, el país centroamericano podrá acceder a un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por un monto de 311 millones de dólares. El préstamo estará de manera precautoria siempre y cuando se cumplan las exigencias del ente crediticio. Se espera que con este préstamo se intente detener el colapso financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se mantenga además la calidad fiscal y la gobernanza e igualmente se amplíe la base tributaria, eliminando las exoneraciones. Y sin embargo, sobre el tercer crédito de Honduras solicitado al Fondo Monetario Internacional, en su historia, analistas revelan quiénes serán los verdaderos beneficiados. Para el economista y exsecretario de Finanzas Noe Pino, con el nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional, solamente se pueden beneficiar las élites de los sectores más poderosos. Entre sus objetivos está fortalecer la estabilidad económica y solventar el desastre financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Otro punto en el acuerdo mencionó la creación de un espacio en inversión y gasto social. Al respecto, el economista dice que las cifras en ese aspecto han ido disminuyendo en los últimos años. El especialista cuestionó las propuestas dirigidas a fortalecer la gobernanza
y mejorar el ambiente de negocios, porque en su opinión no hay una concentración de poder, se carece de seguridad jurídica, es inexistente la capacitación de la mano de obra y no hay una infraestructura adecuada. El especialista se refirió al clima de tensión social que vive el país desde hace 2 años, tras las elecciones de 2017. Esta situación tuvo una escalada a finales de abril, con la llegada al Congreso de 2 decretos presidenciales para reestructurar las Secretarías de Salud y Educación. El decreto autorizaba despidos generales injustificados en la reestructuración de ambos sectores claves del Estado. Hacemos una segunda pausa, al regreso les contamos más información en este especial de impacto económico que hemos preparado para todos ustedes. Las recetas del Fondo Monetario Internacional también han aplicado en varios países de Europa. Tal es el caso de Grecia, donde las medidas de austeridad han atacado el bolsillo de los griegos. Ampliamos más detalles en la siguiente historia. En abril de 2010, en medio de fuertes caídas de las principales bolsas europeas, una agencia de calificación de riesgo valoró la deuda soberana griega en el nivel de títulos especulativos o bono basura por debajo del grado de inversión y la posibilidad alta de impago, dejando al país sin acceso a los mercados para poder financiarse. Tal situación llevó al gobierno griego a solicitar 3 rescates financieros. El primero por un monto de 110.000 millones de euros, prestados por el Fondo Monetario Internacional, 14 Estados miembros de la eurozona, representados por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que conformaron la llamada Troika, mientras que el segundo rescate fue valorado en 130.000 millones de euros, lo cual significó una extensión del primer programa de rescate, que se tradujo a un desembolso total de 240.000 millones de euros, que iba de mayo de 2010 hasta diciembre de 2014. De igual manera, el Fondo Monetario Internacional amplió su apoyo con un desembolso adicional de un préstamo por 8.200 millones de euros, a transferir durante el periodo de enero de 2015 a marzo de 2016. Y el tercer rescate a Grecia fue por 86.000 millones de dólares, aprobado en agosto de 2015, y desde mayo de 2010, el Ejecutivo de Grecia ha estado implementando un programa de ajuste macroeconómico, como condición para acceder a la asistencia financiera de la Troika. El programa consiste en medidas que implican recortes en el gasto y el empleo del sector público, ampliación de la desregulación del sector privado, aumento de impuestos, privatizaciones y cambios estructurales, medidas que generaron rechazo en la población griega. Ucrania es otro país europeo que ha aplicado reformas a su población a cambio de un crédito con el Fondo Monetario Internacional. El directorio del Fondo Monetario Internacional había aprobado en 2014 un programa stand-by de 17.500 millones de dólares para Ucrania, con un desembolso inmediato de 5.000 millones de dólares. Al poco tiempo, Ucrania se vio en dificultades y no pudo cumplir, razón por la que en marzo de 2015, la directiva del Fondo Monetario Internacional aceptó convertir el programa en un acuerdo de facilidades ampliadas, siempre y cuando los acreedores privados se avinieran a una reestructuración de la deuda que la hiciera sustentable, según los parámetros del fondo. Dicho préstamo le permitió al organismo multilateral de crédito intervenir no solo en calidad de prestamista, sino también como aliado estratégico del país y mediador entre el gobierno de Kiev y los 4 grandes fondos de inversión que detentaban la mayor parte de las obligaciones ucranianas. Asimismo, en octubre de 2018, el gobierno de Kiev llegó a otro acuerdo financiero con el Fondo Monetario, de 3.900 millones de dólares. Este nuevo acuerdo reemplazó al aprobado en marzo de 2015, y en el marco de la cooperación con el Fondo Monetario Internacional, en Ucrania hubo un aumento escalonado en el precio del gas para la población. En ese sentido, el costo de 1.000 metros cúbicos de gas para la población se ha incrementado casi 10 veces, una realidad que fue comprobada en septiembre de 2018, cuando el jefe de Naftogaz, la empresa gasística estatal de Ucrania,
Andriy Kobolev confirmó que el gobierno ucraniano había acordado con el FMI un aumento gradual en el precio del gas hasta el 2020. El recetario del Fondo Monetario Internacional también ha tocado suelo africano, tal es el caso de Jordania, que ha aplicado sus medidas de austeridad a la población del país. En agosto de 2016, la Junta del Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo de 3 años del Servicio Ampliado de Fondos, por un monto de $723 millones para Jordania, con alrededor de $72,3 millones disponibles para su desembolso inmediato. A cambio, el Fondo Monetario Internacional le solicitó al gobierno jordano recortar subsidios e incrementar los impuestos en las ventas y subir los precios a bienes de consumo básicos como la electricidad o el pan, medidas que fueron rechazadas por los jordanos a finales de mayo y principios de junio del 2018, durante varios días de intensas protestas que provocaron la renuncia del primer ministro, Hani al-Mulki. En ese entonces, el rey de Jordania, Abdallah II bin al-Hussein, instó al nuevo gobierno a revisar de forma global todo el sistema tributario y el peso de las tasas, de forma que no tengan que recurrir a los impuestos indirectos, los cuales, a su juicio, no consiguen justicia y un balance entre los ingresos de los ricos y los pobres. Egipto también estuvo en la lista de países que ajustó las decisiones a las medidas del Fondo Monetario Internacional. En el mes de julio se aumentaron los precios del combustible en el marco del paquete acordado. Se trató del quinto incremento en los precios de la gasolina para recibir el último desembolso del Fondo Monetario Internacional por $2.000 millones. Los recortes en los subsidios al combustible fueron una condición fijada en noviembre de 2016 para que el gobierno egipcio pudiera recibir un préstamo de $12.000 millones. El gobierno redujo a $3.51 millones los subsidios al combustible en los primeros 9 meses del año fiscal 2018-2019, que culminó en junio de este año. Y en medio de las exigencias del Fondo Monetario Internacional en Egipto, se registra un notable aumento de la pobreza. Datos difundidos por la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas de Egipto revelan que el 32,5% de la población vive en la pobreza, casi un 5% más que en 2016, cuando el gobierno emprendió un profundo programa de reformas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Tal resultado significa que casi un tercio de los egipcios viven con 736 libras egipcias, equivalentes a $40 mensuales. Desde 2016, Egipto empezó a aplicar un programa de reformas bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, con el que acordó un préstamo de $12.000 millones en 3 años, cuyo último tramo fue entregado en julio de 2019. Las reformas han incluido la retirada progresiva de los subsidios a los combustibles, así como una nueva política fiscal y monetaria que conllevó a la devaluación de la libra egipcia en casi un 50% a finales de 2016. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Recuerde que sus comentarios y sugerencias usted puede hacérnoslos llegar a impactoeconómico@telesurtv.net y seguirnos en nuestra cuenta en Twitter @EdsonTelesur. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.